MDZ Club. El círculo perfecto entre información, servicio y entretenimiento. ...105.5. 7 de la mañana, 44 minutos, 18 grados, 8 décimas la temperatura. Hablamos y hacíamos referencia a todo lo que ocurrió ayer en el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, media sanción del presupuesto 2026, pero algunos puntos que dejaron algunos sinsabores para el oficialismo, particularmente el rechazo de todo lo que fue un mega capítulo, capítulo 11, que contenía algunas derogaciones de leyes que proponía el oficialismo, como por ejemplo el financiamiento universitario, la ley de emergencia pediátrica, ¿no? Sí. Era una de las que tenía, y además el fin de la zona fría, en realidad de la actualización de la zona fría que había ocurrido durante la gestión anterior. La tenemos en línea Mercedes Llano, diputada nacional de La Libertad Avanza. ¿Qué tal, Mercedes? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Gusto acompañarles. Muchas gracias por este momento, diputada. En primer lugar, ¿cuál es el balance que se realiza desde la Cámara de Diputados, desde el oficialismo, con respecto a esta media sanción? Mire, se ha logrado la media sanción de un presupuesto un presupuesto superavitario, cumpliendo con el compromiso que suscribió el gobierno con la ciudadanía de garantizar el equilibrio fiscal, una meta que es innegociable, es una excelente señal hacia el exterior, hacia los organismos internacionales y, por supuesto, un paso hacia adelante en vistas a consolidar la institucionalidad. Sufrió un revés, tal como decías, en lo que respecta al capítulo 11, y que es un revés que puede resentir esta meta de garantizar el déficit cero. Esta norma hay que comprenderla también con una iniciativa complementaria que no se alcanzó a tratar, que es la ley de compromiso con la estabilidad. Y esta ley lo que buscaba justamente era prohibir toda aquella norma que no garantizara, todo aquel presupuesto que no garantizara el déficit cero, es decir, el equilibrio fiscal, y sancionar a los funcionarios que emitieran, porque el kirchnerismo sobredimensionó el gasto y favoreció la inflación por la vía de la emisión monetaria, y a todo aquel funcionario que modificase el presupuesto, incrementando los gastos. También era una norma que preveía que toda aquella iniciativa de ley que contemplara una carga presupuestaria tenía que ir acompañada por un análisis, un informe de impacto fiscal de esa iniciativa con antelación a su tratamiento, con lo cual también se frenaba las iniciativas demagógicas de proyectos de ley que sistemáticamente se han impulsado. Esta es la política en este marco que ha impulsado el gobierno, en este marco y en esta clave hay que comprenderlo. Sí queda la instancia del Senado, así que veremos cómo pueden avanzar estos puntos, el desarrollo de estos puntos. Diputada, con una posible retorno a la Cámara de Diputados. Al menos estos casos, ¿no? La ley de emergencia en discapacidad y también la ley de financiamiento de las universidades. Ya sabía el gobierno, para preparar el presupuesto 2026, que había insistido el Congreso con respecto a esto, o al menos tiene la posibilidad en el Congreso de modificar estas partidas, y tener en cuenta que fue vetado por el presidente Milei, pero que luego fue insistido por el Congreso, en ambas cámaras. Sí, claramente. Digo, cuando se habla del déficit.
Sí, lo plantea para su reconsideración. Eran, como decía anteriormente, normas que preveían indexaciones en el caso universitario salariales que eran inviables presupuestariamente, tal como en su momento lo planteó el jefe de gabinete. Lo ha puesto a reconsideración en este marco y bueno, no ha sido acompañado por la mayoría del Congreso. Han insistido, diríamos, con esta norma. Diputada, en el Senado, sí. ¿Cree que esta normativa como está ahora, el presupuesto 2026, porque se han dicho muchas cosas, ¿cree que el presidente puede vetarlo si saliera igual que en diputados en el Senado? Lo desconozco, o sea, existe la posibilidad, pero entiendo que es un simple rumor, no podría confirmártelo. Bien, y con relación a otros puntos de este capítulo 11, como por ejemplo el régimen de zonas frías, ¿qué opinión tiene al respecto? Bueno, usted votó a favor de este capítulo 11 y de este cambio en el régimen de zonas frías, que al menos en la provincia de Mendoza, salvo Malargüe, se terminaría con este beneficio que tienen las familias mendocinas. Mira, este es un punto importante, Juan Manuel, Sí. porque en el 2021 se amplió este beneficio, diríamos, a zonas templadas. Antes se circunscribía a la Patagonia, a zonas estrictamente frías. Existe un fideicomiso que se financia con la misma factura. Se ha llegado al tope porcentual y el Estado Nacional ha tenido que subsidiar esa ampliación de usuarios, que se incrementó de 800.000 a 4 millones. El paradigma del gobierno es de transitar de un esquema de subsidio de zonas a personas que así lo requieran y que lo necesitan. Es por eso que sigo la línea del gobierno y entiendo que para garantizar el equilibrio fiscal se va a seguir avanzando con la supresión de subsidios y aplicando criterios de política claramente focalizadas y financiando a aquellas familias que realmente lo necesitan. Mercedes, buen día, Lautaro Godoy la saluda. Buen día. Usted básicamente está diciendo, según entendí en su última respuesta, obedeciendo el lineamiento del Partido Nacional, ¿no es cierto? Pero, ¿qué le diría, cómo le explica usted a un vecino de Malargüe, de ciudad, que su voto busca encarecerles el servicio? De alguna forma, bueno, Malargüe no. No, Malargüe porque es estrictamente fría. Perfecto, pero de ciudad, por ejemplo, o de Godoy Cruz. Mire, es una política que se impulsó desde el 2021, antes era inexistente y antes no se cubría con este subsidio. ¿Por qué también el Chaco, que tiene que zonas, digamos, cálidas, tiene que financiar a zonas templadas? No, pero yo le pregunto por Mendoza. Va a beneficiar estrictamente en un futuro a aquellas, vamos a avanzar en un sistema de canasta energética, a aquellas familias que sí lo precisen. Igualmente no se ha aprobado este capítulo. Por eso digo. Pero te doy mi opinión. Eso es lo que le pido. Hemos padecido un Estado populista, sobredimensionado, que ha generado inflación, que por la vía de la emisión ha generado una gran inflación, que en este marco un Estado proteccionista ha impulsado una política de subsidios que ha alimentado también esa inflación, que ha afectado principalmente a los sectores más vulnerables. Justamente son estas cuentas las que tienen que equilibrarse y erradicar esta política de subsidios que era absolutamente ficticia y absolutamente engañosa, y focalizar claramente las políticas sociales en aquellas familias que sí lo precisen. Bien, perfecto. Aquí a nivel de todas las tarifas. Sí, perdón. Sí, entiendo su respuesta. Justamente mi pregunta iba, bueno, a cómo explicarle a un vecino de ciudad, decía yo, otra historia. Con respecto a el Senado, ¿y usted cree que puede volver a diputados luego esta idea? Es probable. Mira, está discutiéndose si se puede insistir o no. Habría que analizar si por la vía de alguna modificación de un artículo
puede llegar a insistirse con estos artículos. No lo veo tan simple y tan viable. Estamos hablando con Mercedes Llano, claro, diputada nacional de La Libertad Avanza. ¿Cómo ve la relación ahora entre el oficialismo y sectores que han acompañado particularmente las medidas del presidente, como por ejemplo el PRO, que sostiene ahora que la relación está rota, teniendo en cuenta que acusó un acuerdo entre el oficialismo y el kirchnerismo o el peronismo también para los nombres de la AGN que se votaron cerca de las 3 de la mañana en la sesión ayer? Mire, yo le voy a dar mi opinión personal en este punto. Creo que este tipo de organismos y este tipo de designaciones siempre traen conflictos independientes de esta coyuntura en particular. Sí. Yo no participé en la votación porque, al igual que lo he hecho acá en Mendoza, hemos presentado un proyecto de abstinencia política para que los órganos de Contralor y otro tipo de instituciones que requieren de independencia no sean ocupadas por personas con participación y pertenencia partidaria, y que se le exija un plazo de carencia en el ejercicio de funciones o de cargos de naturaleza política para resguardar esa independencia. Hoy la AGN se ha transformado en un botín de la política y genera este tipo de conflictos. Sí entiendo que el gobierno va a seguir extremando las medidas para consolidar el diálogo y mantener una buena relación. El PRO está en todo su derecho de hacer las presentaciones que considera necesario ante la justicia, pero sin duda alguna desde el gobierno se va a seguir estrechando puentes. Bien, ¿cree en términos políticos, Mercedes, que hubo quizás un error de lectura en la Cámara de Diputados al agrupar todos esos artículos dentro de un solo capítulo y que generara también el voto negativo de algunos diputados que habían aprobado o habían acompañado en términos generales el presupuesto? Yo pienso que quizá con el diario del lunes, por supuesto, sí. Un tratamiento por artículo y desglosado hubiese salvado alguna de estas medidas que sin duda alguna pueden llegar a resentir el equilibrio fiscal. Este tratamiento como un paquete de artículos, muy probable que haya violentado las posiciones de algunos legisladores, y que si no se hubiese encarado de esta manera, probablemente se hubiese alcanzado al menos su respaldo en ciertos capítulos o la adhesión de ciertas fuerzas, como es el caso del PRO, por ejemplo. Mercedes, buen día. Gemma Gallardo le habla. Le cambio un poquito de tema. ¿Usted cuántos años o cuánto tiempo lleva en función? Mira, yo fui concejal cuando tenía 30 años aproximadamente. Sí. Después siempre he mantenido mis funciones en el ámbito académico, profesional de la consultoría. Sí. Y después hará 4 años en la legislatura y ahora 2 años como diputada nacional. Bien, ¿y nos puede comentar un poquito en estos 2 últimos años que lleva como diputada en el Congreso, cuáles han sido los proyectos que ha presentado? Sí, cómo no. Mira, hemos presentado proyectos orientados a profesionalizar la administración pública, el empleo público, por ejemplo, a través de introducir la concursabilidad en la legislatura, de otro orientado a racionalizar el empleo público o el empleo legislativo, bajar los costos del Ejecutivo para transparentar, del empleo legislativo. Sí. Otro, por ejemplo, para transparentar las nóminas de empleado público, de los empleados públicos, no solo del Congreso, sino de todos los organismos y poderes de la administración pública. Hemos presentado proyectos para garantizar la abstinencia política, por ejemplo, como es este caso, para despartidizar todo lo que es la justicia y todo el entramado de organismos de
del Contralor, hemos presentado declaraciones, entre otros, y también estamos trabajando sobre proyectos ligados a la transparencia universitaria, a introducir también indicadores de gestión, entre otras iniciativas. Y estos proyectos que usted ha presentado, digo, para los oyentes que nos están escuchando, ¿en qué benefician a la sociedad y en qué benefician en particular a los mendocinos? Mirá, yo me he especializado todo este tiempo, durante 20 años, en temas de reforma y empleo público. Justamente todos estos proyectos lo que buscan es garantizar la independencia del Poder Judicial, principal función del Estado Nacional, que busca evitar escenarios de impunidad, un sistema republicano que garantiza la división de poderes y la provisión, lo que le decía, de la función esencial del Estado Nacional, que es la provisión de justicia. Tengo proyectos también ligados a erradicar los privilegios de los que gozan los partidos y algunos funcionarios, que fue claramente el mandato que depositó en nosotros la sociedad, y lo he cumplido a rajatabla. Y la profesionalización de la burocracia es un aspecto central para combatir la pobreza, para combatir la corrupción, para garantizar el desarrollo. Lo demuestran estudios internacionales, para garantizar la existencia de una burocracia de un tamaño austero, irrazonable, al servicio de la ciudadanía y no de los partidos políticos. Mercedes, 25 años a estos temas, y te digo, es un tema central y ha sido una bandera de campaña de Javier Milei. Claro, el de los asesores, ese todavía no se trata, ¿no? El de bajar la cantidad de asesores. Y es probable, mirá, hemos tratado... Es difícil, ¿no? También, claro, que proyectos que generan un alto rechazo entre mis colegas. Entre los pares, claro, por supuesto. Claro, hasta los diputados tenemos, por ejemplo, una placa de libre circulación equivalente a la que le proveen a las personas con discapacidad. Con discapacidad. Exacto, me parece que es un privilegio absurdo. A través de esa placa pueden no pagar peajes, no pagar el estacionamiento del aeropuerto. Es realmente muy simbólico, y son vestigios de prestigio, de privilegios que claramente hay que erradicar. Sí hemos presentado estos proyectos para establecer criterios de cantidad de asesores que pueden tener los legisladores, para evitar el crecimiento desmedido de la planta de personal, y profesionalizar esta función, y sin introducir la concursabilidad, porque es el único poder que no prevé el ingreso por concurso, más allá que en otros poderes no se aplica, ni siquiera a nivel normativo está contemplado. Claro, bueno, Mercedes, nos hemos quedado sin tiempo. Por darle, perdón, algunos ejemplos. No, está bien. Pero ya en algún momento vamos a hablar más en detalle con respecto, o particularmente a estos proyectos y los beneficios que tienen los legisladores nacionales. Te agradecemos, muchas gracias. Cómo no, por favor, muchas gracias. Hasta luego. Hablamos con Mercedes Llano, diputada nacional de La Libertad Avanza, principalmente no por el tema de la media sanción en la Cámara de Diputados y este sinsabor que le quedó al oficialismo con el rechazo de todo un capítulo, ¿no? Este capítulo 11 en el Congreso Nacional, en la Cámara Baja. 8:02, vamos a la tanda. Informar y entretener